En este video voy a hablar acerca del monopolio. ¿Por qué existe el monopolio? Básicamente por tres razones. Uno se llama el monopolio natural, que es cuando es una mejor situación tener una única empresa que tener muchas, tipo hacer una hidroeléctrica, tener un único acueducto de alcantarillado en la ciudad, porque simplemente es muy costoso tener muchas empresas haciendo ese tipo de obras o de prestación de servicios por lo costoso que es hacerlo. También puede existir un monopolio porque existen recursos monopolísticos. ¿Esto qué es? Cuando la propiedad está en manos de una única persona. Un ejemplo de esto podría ser una mina de oro en los predios de alguna persona o un único poseo de agua en un pueblo. También pueden existir monopolios legales o gubernamentales, que son simplemente cuando por decisión del gobierno o directrices legales se crea un monopolio. Un ejemplo de esto en Colombia es en los departamentos, los únicos que pueden hacer aguardiente son los departamentos, por eso hay licoreras departamentales. También se puede ver en lo legal el tema de las patentes, en especial con los medicamentos. ¿Cómo toman las decisiones los monopolios? A diferencia de competencia perfecta, los monopolios se enfrentan a la curva de demanda, es decir, los consumidores y los productores, pues el productor no son precio aceptantes. Es decir, si tenemos la curva de demanda, que es esta que acabo de pintar, va a tener la decisión el monopolio de cuánto va a producir. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que va a existir un efecto producción y un efecto precio. El efecto producción es que se vende más y el ingreso total de la empresa aumenta. Y el efecto precio es que al bajar el precio disminuye el ingreso. Y el precio disminuye cuando se producen más cantidades. Entonces ahí está el inconveniente y tiene que ver cómo maximiza sus ganancias esta empresa. Porque a diferencia de la competencia perfecta, el monopolio sí tiene ganancias. Para saber entonces cuánto va a producir tenemos que tener otro concepto que es el ingreso marginal. Ya se vio anteriormente. El costo marginal sigue siendo exactamente igual que antes. ¿Y la empresa en qué punto va a producir? En este punto A, es decir, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Pero esto no es todo lo que necesitamos. Necesitamos también la curva del costo total promedio. Ya con esto podemos tener suficiente información de qué le va a pasar a esta empresa de monopolio. Lo primero es que ya teniendo esto, podemos saber qué cantidad va a producir. El precio al cual se van a vender sus productos, tenemos que llevar a la curva de demanda y ya así de acá lo tiramos hacia el eje de los precios y tenemos unos precios de mercado. Entonces así ya sabemos cuánto produce y llega a cuánto lo va a vender. Pero como os dije antes, esta empresa va a tener una ganancia. ¿Y la ganancia va a ser cuál? Este rectángulo que acabo de pintar. Este rectángulo entonces entre la demanda y el costo total promedio es la ganancia del monopolio. También es de notarse que como las cantidades se definen cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, entonces el precio final será el marcado con la P, que es más alto, es para
para los consumidores. Igualmente, el costo de a estas cantidades está determinado por el costo total promedio. Por eso el rectángulo entre precio y costo total promedio es la ganancia del monopolio. Es decir, si pusiéramos acá otra P, estos serían los costos y este sería el precio del mercado. ¿Qué tenemos más acá? Entre los puntos, voy a poner acá un punto C, tenemos el punto A, B y C, que es un rectángulo. Esta es la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Esto por qué se da? Porque nadie va a tener estos recursos de aquí. Esto simplemente se pierde. ¿Por qué? Porque tenemos una única empresa y no hay competencia. Es como una comparación frente al mercado competitivo o el mercado perfecto. Antes una parte de ese triángulo era para los consumidores y otra para los productores. Ahora simplemente no es de nadie, que es el mismo caso cuando se pone un impuesto. ¿Qué más va a pasar acá que tenemos que tener en cuenta? Que la cantidad eficiente sería en el punto C. Es decir, si lo comparamos con la competencia perfecta, pues debería ser en este punto, estas cantidades. Llamemos las cantidades 2. En general, para ver el bienestar, que es lo que nos interesa, tendríamos que comparar cuál es mejor. Si vemos, frente a competencia perfecta, el precio es superior al precio de competencia perfecta, las cantidades son inferiores, que sería la Q sola, frente a Q2, y tenemos una pérdida irrecuperable de eficiencia, es decir, no estamos igual de bien en términos de bienestar con la competencia perfecta. De todos modos, tenemos que ver que hay dos actores principales. Los consumidores claramente se ven afectados en un mercado así porque están consumiendo menos a mayores precios. Pero por el otro lado, la empresa que tenga las mayores ganancias. Y como es una única empresa, pues tiene poder de escasez y por ende va a poder tener mayores ganancias y este actor pues se ve beneficiado más en este mercado. Ahí tendríamos que ver entonces qué beneficia mejor. De todos modos, tenemos que pensar también en qué podríamos hacer frente al monopolio. Usualmente lo que se hace en estas épocas es regular. El gobierno entonces entraría a definir unos precios para la empresa y no permite que aumente su poder en el mercado. Sería decirle, usted únicamente puede vender hasta tal precio. Pero esto al mismo tiempo puede tener un inconveniente que es que no se calculen bien los costos del monopolio y el precio termine siendo inferior al mínimo que necesita y la empresa termine quebrándose. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un tema de asimetría de información. La empresa seguramente no va a ser pública, no le va a brindar suficiente información al regulador, en este caso el Estado, y podría, en ese inconveniente de no tener información completa a un lado, podría bajarle el precio más allá de los costos, es decir, del costo total promedio, y la empresa podría quebrar. Otra opción sería hacerlo público, que es comprar una empresa y hacerla pública. Así las ganancias entonces se podrían redistribuir en otras cosas y mejorar la situación social. De todos modos existe el riesgo de corrupción
o que los administradores no sean los mejores, que ese es el riesgo normalmente con lo público. La otra situación que suele pedirse dentro de las tres opciones es no hacer nada. Esto implica que simplemente el mercado tiene un monopolio por alguna razón específica y algunas personas sostienen que es mejor no hacer nada porque si se interviene se podría llegar a estar en una situación peor que la del monopolio, porque como se dijo, en regular pues tenemos el inconveniente que no se calculen bien los precios y se quiebre. Cuando hacemos pública una empresa podría pasar los riesgos de corrupción y que termine quebrándose la empresa o siendo muy costosa y una carga para la sociedad en general. Así que muchos dicen no hagan nada, y de todos modos, como existe una única empresa y hay tantas ganancias, hay un incentivo muy grande para otras empresas de intentar entrar en ese mercado. ¿A través de qué? Desarrollos tecnológicos. Se puede pensar en el tema de los celulares acá. En Colombia cada vez hay más empresas, la telefonía en general, la televisión antes era únicamente de rango abierto, es decir, con antena, y ahora a través de la tecnología pues se tienen otras opciones. Esto es lo que quería contarles acerca del monopolio.